Agradecerle a nuestro siguiente invitado y pedirle mil disculpas precisamente por esta demora que habríamos tenido en esta entrevista, pero era importante abordar toda la coyuntura nacional junto a Luisa González. Estoy ahora mismo también con Marcelo Espinel, él es el subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos de esta mañana aquí en Vis a Vis para abordar pues más temas que son importantes. El día de ayer nosotros a través de nuestro TikTok difundimos un video, ¿no?, con estos datos que ustedes habrían realizado, en donde hablan del trabajo de la Asamblea Nacional. Empecemos precisamente por hablar de los faltones. De alguna manera esto ha dado muchísimas críticas y pie para que la ciudadanía esté más vigilante del trabajo que está realizando pues la Asamblea Nacional en estos 6 meses de gestión. ¿Qué dice este informe? Marcelo, gracias por acompañarnos. Encantado, muy buenos días. Pues sí, creo que es necesario recordar a la audiencia que desde hace 11 años el Observatorio Legislativo hace un análisis del trabajo de la Asamblea Nacional y sus integrantes, que no es como dice el presidente de la Asamblea Nacional, que tenemos un sesgo o una intención de hacer daño específicamente a esta administración. Esto es algo que se viene realizando, señor presidente, desde el año 2013. Hemos conversado de diferentes informes que ustedes han realizado. Totalmente, yo he tenido el gusto de poder estar aquí, ustedes me han invitado. Pero a ver, hablemos primeramente de esta defensa que ha emprendido Cronfle. Él ha dicho que ha faltado, si no me equivoco, 17 veces en 84 sesiones del Pleno que han existido. Él dice que se refieren ustedes, que hay una confusión, según él, en las votaciones frente a las inasistencias. ¿Cómo calculan ustedes esto? Qué bueno que usted dice según él. Si usted es que él lo publicó en su cuenta de X, entonces yo lo estoy citando. Completamente. Ajá. Y nosotros lamentablemente vemos que el presidente de la Asamblea Nacional y su equipo de trabajo, no sé si están confundidos o lo hacen ellos a propósito para engañar a la ciudadanía. Ni en la página web del Observatorio Legislativo, ni en nuestros informes se habla de faltas, ausencias o inasistencias. Se habla de ocupación de curul. Lo que nosotros medimos es la presencia de los asambleístas en las votaciones. Porque de nada me sirve a mí como ciudadano que el asambleísta vaya, diga presente al inicio de la sesión y se retire. Porque lo importante es que el asambleísta esté votando. Así que, señor presidente, fíjese en cuántas ocasiones usted ha votado y en cuántas ocasiones simplemente estando presente en la sesión decidió no votar. Y lo que nosotros medimos es eso, porque a la larga eso nos permite tener un indicador cuantitativo y cualitativo del trabajo de los asambleístas. Y eso ha dado como resultado que el presidente de la Asamblea Nacional, de las 205 votaciones que se han realizado durante este primer semestre, él participó en un 72% de las votaciones. En ese sentido, pues el dato que él está dando es completamente diferente. Incluso nos parecía jocoso, porque claro, nosotros decíamos que él se ausenta en un 27% de las votaciones y él dice, no, solo es un 20% de las sesiones. Incluso el porcentaje tiene una diferencia mínima y que más bien él debería considerar que es necesario que rinda cuentas a sus mandantes de las razones de sus ausencias, él ha dicho tanto en las sesiones como en las votaciones. Él ha dicho que sus ausencias están completamente justificadas, tomando en cuenta que él, como es el presidente de la Asamblea Nacional, ha tenido que hacer algunos viajes y representaciones importantes de parte de la función legislativa. Qué bueno que menciona eso. ¿Por qué no sucedió lo mismo con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira? ¿Por qué no sucedió eso con Elizabeth Cabezas ni con César Litardo? Ellos tres también ejercieron la presidencia de la Asamblea Nacional y en nuestros indicadores no constaban como los asambleístas que más se ausentan en las votaciones. Les repito, presidente, lo que sí hemos visto es que tanto Guadalupe Llori como Virgilio Saquicela y Henry Cronfle son 3 presidentes que se están ausentando de las votaciones. Y haciendo un análisis más profundo, esto puede responder a temas de mayorías móviles y coyuntura legislativa de cara a estar presente en ciertas votaciones o no. Yo voy a tomar los comentarios de la ciudadanía justamente de nuestras redes sociales a través de esta información que nosotros difundimos. Y la gente decía, ¿qué pasa con las ausencias? ¿Se les paga o no el sueldo cuando no están presentes? A los legisladores no se les paga el sueldo cuando ellos permiten la participación de su suplente. Si es que un legislador está al inicio de la sesión y no vota, se le paga el sueldo completo. Entonces, señor presidente, si usted no va a poder votar, inaugure la sesión, retírese y permita que participe su suplente. Y que de esa manera se garantice la representación ciudadana en el Parlamento. Y ojo, eso no solo con el presidente de la Asamblea Nacional, sino también con la asambleísta Sofía Espín, que es la que más ha ausentado de votaciones y es de la Revolución Ciudadana. Jorge Guevara de ADN, Valentina Centeno lo propio. Pero ella dijo que en cambio Valentina Centeno en cambio dijo que da chance a que sus alternos
también tengan la oportunidad de participar. Y ella sí enfatizó, ¿no? Mire, que no estaba recibiendo sueldos, sino que quien estaba recibiendo eran sus alternos. Mire, Carla, yo creo que los ecuatorianos debemos de ser mucho más frontales con los políticos porque se han convertido en unos sinvergüenzas. Creo que incluso ahora es más evidente que antes. El indicador del Observatorio Legislativo no es individual. Y reitero lo que le decía al inicio, nosotros analizamos ocupación de curul. Y la ocupación de curul es la suma de las votaciones entre el asambleísta principal y el suplente. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de, voy a mencionar otro legislador para que vean que no es intención de hacer daño, en el caso del asambleísta Juan Molina, de la Revolución Ciudadana, él tiene una ocupación de curul del 72.20%. Esto quiere decir que entre Juan Molina y su suplente votaron en un poco más del 70% de las votaciones. Y le voy a poner un ejemplo adicional, porque le pedimos de este análisis al equipo del Observatorio Legislativo. Como sabemos, el presidente de la Asamblea Nacional, pues también fue asambleísta durante el periodo 2017-2021. Durante este periodo, Henry Kronfle ocupó la curul un 91% de ocasiones, pero sumando la presencia de el asambleísta principal, Henry Kronfle, y del suplente. En 563 ocasiones votó el principal, en 496 el suplente, y hubo una ausencia total de principal y suplente de 104 votos. ¿Por qué sucedió esto? Como todos sabemos, desde conocimiento público, el presidente Kronfle tenía problemas de salud y eso no le permitía venir a la ciudad de Quito. Y en razón de esos problemas de salud, permitía la participación de su suplente. Entonces, los asambleístas pueden mandar al suplente y cuando mandan al suplente, el suplente es el que gana el honorario de ese día. Entonces, existen mecanismos. Ahora, lo que sucede, Carla, es que en muchas ocasiones el principal se pelea con el suplente ya no está alineado a la visión partidista. ¿Qué es lo que está pasando con Ferdinand Álvarez, por ejemplo? Exactamente. Entonces ya no les conviene que vote el suplente. Claro, porque Ferdinand Álvarez, y abordemos este caso que me parece realmente importante. Ferdinand Álvarez, recordemos, él era parte de la Revolución Ciudadana, por discrepancias con Jorge Glass, decidió desafiliarse de la Revolución Ciudadana, ahora es asambleísta independiente, pero su subalterno sí continúa con la ideología correísta. Y esa puede Entonces ser no le deja el chance de ganar el sueldo o de alguna manera que exista esa participación. Y esa puede ser la razón por la cual Ferdinand Álvarez tiene una asistencia del 71% a las votaciones, entre principal y suplente. Y también figura entre los 7 legisladores que más se ausentaron de las votaciones. Y esto es importante dirigirlo a la ciudadanía, no al presidente de la Asamblea Nacional y a los asambleístas. El Observatorio Legislativo lo que busca es entregar a la ciudadanía información sobre si nuestros asambleístas nos están representando o no mediante el voto en el Parlamento. Y el único dato, Carla, que nosotros utilizamos son las actas de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos, en pantalla tenemos las estadísticas. Y que no se venga a decir que se están utilizando datos que son erróneos. La fuente de información del Observatorio Legislativo es la Asamblea Nacional, pero como mencioné hace un par de días, la transparencia pues no beneficia a aquellos que prefieren vivir en opacidad. Y esta opacidad, lastimosamente, es la que, al parecer, estamos viendo en la actual administración de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con el trabajo de la Asamblea Nacional? Ya conocemos quiénes han sido los más ausentes, pero ¿qué pasa? ¿En qué han distribuido, digamos, durante estos 6 meses su tiempo, según también su investigación? Creo que es importante justo referirnos a eso, porque el objetivo es entregar la mayor cantidad de información a la ciudadanía para que tenga un análisis integral de lo que hacen o no los asambleístas. Durante el primer semestre de la Asamblea Nacional, es decir, con corte al 13 de mayo, se aprobaron un total de 19 leyes dentro del Parlamento. Es un número que llama bastante la atención en el aspecto positivo, pero también hay que dar un mayor contexto. El 74% de esos proyectos de ley corresponden a proyectos que fueron presentados durante los periodos anteriores. Es decir, no es que durante 6 meses se presentó un proyecto de ley, se lo tramitó de forma flash y de esa forma se logró pues también que tengamos este número de leyes aprobadas. Pero también hay que mencionar un aspecto que nos preocupa. Se planteó una agenda legislativa ambiciosa. Se pensaba durante este año aprobar 110 leyes, de las cuales hasta el día de hoy se han aprobado 10 de esta agenda legislativa. Es del 1%. 1.4%. Porque gran parte de los proyectos de ley, recordemos que eran urgentes en materia económica que mandó el presidente Noboa, por ejemplo, y otros proyectos que probablemente no estaban dentro de esta agenda legislativa. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Las coyunturas legislativas son complejas. El poder lidiar con la diversidad ideológica es compleja.
pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que estirar los pies hasta donde dan las cobijas y no ofrecer a la ciudadanía aquello que no vamos a cumplir. ¿Qué pasa en torno al trabajo también enfocado, por ejemplo, a los juicios políticos, en torno a la aprobación de leyes? ¿Cómo está distribuido también ese tiempo, que me parece importante hablar, porque de alguna manera lo último que hemos escuchado de esta Asamblea Nacional, y quiero ver qué dice su estudio, es que todo va enfocado a los juicios políticos? Juicio político por esto, juicio político por este otro, pero entiendo que el porcentaje de su estudio no va enfocado solamente a eso. Completamente distinto. Yo creo que más bien esta Asamblea Nacional se ha enfocado en la legislación. Como mencionaba, de las 19 leyes aprobadas, por ejemplo, 15 fueron aprobadas con más de 100 votos. Eso pone en evidencia que tenemos un legislativo en el cual no existen mayores diferencias, sino que existió cierta gobernabilidad. 12 leyes ya se publicaron, 7 se encuentran en trámite para revisión del Ejecutivo, que podría vetarlas o no. En la misma línea, creo que es importante mencionar que reiterar este avance en la agenda parlamentaria. Se ha avanzado apenas un 11% dentro de la agenda parlamentaria, coincidiendo con lo que tú decías. Al respecto de fiscalización, se han tramitado un total de 3 juicios políticos en contra de Esteban Bernal, que nuevamente fue retomado del periodo anterior, en contra de Fausto Murillo, Juan José Murillo como vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora Juan Zapata. Y el último en contra de Fernando Santos, exministro de Energía. Actualmente se está tratando el juicio político en contra de Juan Zapata y pues, como se discutió hace unos minutos, se pospuso el juicio político en contra de Diana Salazar. Creo que es importante mantener un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional sobre la fiscalización y la legislación. ¿Qué pasa, en cambio, también, digamos, y hagamos una comparación? La anterior asamblea fue disuelta por una muerte cruzada que se dio casi exactamente hace un año, en el mes de mayo del año pasado. ¿Cuál es la diferencia con esta nueva Asamblea Nacional? ¿Se ve, digamos, más trabajo, más concordancia con la aprobación de leyes, a diferencia de lo que pasaba con el anterior legislativo? Bueno, yo creo que se ven dos cosas. La primera es que existe tal vez una menor cantidad de mayorías móviles. Creo que las bancadas están mucho más consolidadas y esto hace que de una u otra manera no veamos tanto conflicto dentro de la Asamblea Nacional entre actores internos, como tal vez veíamos en la Asamblea disuelta, Fernando Villavicencio en conflicto constante con sus colegas de Curul. Tal vez en la actualidad no estamos viendo esto con mayor fuerza, sino por actores externos, como por ejemplo lo que sucedió durante la versión que estaba rindiendo Diana Salazar y pues la intención de Comisión General de Ronnie Aliaga. La diferencia que estamos viendo, y me gustaría insistir con esto, Carla, porque es parte del trabajo que hace el Observatorio Legislativo, estamos frente a una Asamblea Nacional que no cumple con la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia entró en vigencia el año pasado y al día de hoy existe una serie de información que la Asamblea Nacional no está publicando. En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional junto con la Secretaría General, por ejemplo, deberían transparentar las agendas de reuniones de los asambleístas, en dónde, para qué y por qué están sosteniendo reuniones y que de esa forma, por ejemplo, el presidente de la Asamblea rinda cuentas de cuáles son las actividades que le impiden asistir a las votaciones, señor presidente. Lo mismo, por ejemplo, tienen que transparentarse las actas del Consejo de Administración Legislativa, los juicios políticos, los procesos de fiscalización, las actas de votaciones dentro de las comisiones. Ojo, no lo pide el Observatorio Legislativo, lo pide la Ley de Transparencia. Nosotros hemos venido solicitando esta información al presidente de la Asamblea Nacional e incumpliendo con la Ley de Transparencia, van a ser ya 30 días sin que conteste esta solicitud. Lo que vemos en esta Asamblea Nacional es una asamblea opaca y que no tiene la más mínima intención de cumplir con la Ley de Transparencia. Y un último tema que me preocupa muchísimo, Carla. Yo al inicio le decía que el Observatorio Legislativo tiene 11 años de trabajo constante. Es la primera vez que un presidente de Asamblea Nacional amenaza a una organización de la sociedad civil con iniciar acciones legales. Y esto dice mucho del presidente de la Asamblea Nacional. Para poner en contexto, sobre este informe que ustedes han sacado en estos momentos, él ha dicho que si es que ustedes no rectifican, va a tomar acciones legales. Claro, y no entendemos qué es lo que quiere el presidente, que rectifiquemos, y nosotros lo que estamos haciendo es refiriéndonos a los datos de la Asamblea Nacional. Y dice mucho que le incomode la transparencia, que le incomode el trabajo de la sociedad civil, más aún cuando al parecer pretende ocupar un puesto en Carondelet. Claro, lo anunció, ¿no? Acá Iturri, anteayer me parece en otro medio de comunicación, que tal vez podría ser una de las cartas del Partido Social Cristiano después de que Topic ya ha declinado pues, de ser el candidato del PSC. Ahora, yo quisiera preguntarle, y entiendo que esto va más allá y va de parte de un abogado constitucionalista, pero ustedes tal vez desde el Observatorio Legislativo, ¿alguna vez han visto un caso como el que está pasando en estos momentos con Diana Salazar y la decisión que ha tomado el CAL?
Sabe que no, de hecho, por eso mismo se pidió el pronunciamiento de Procuraduría por parte del Consejo de Administración Legislativa para poder tener un mayor respaldo al respecto de esta decisión. Creo que es un caso novísimo, al menos en el trabajo del Observatorio Legislativo. Como le comentaba, desde el año 2013 a la fecha no hemos visto una situación en la cual el Consejo de Administración Legislativa, por una situación de gravidez en este caso, pues decida suspender. Pero también yo creo que dentro de un análisis, una perspectiva constitucional y nuestro régimen que busca una mayor avance en materia de derechos, pues el razonamiento es ese, ¿no? Que se trate de dar una mayor protección a derechos fundamentales, como en este caso es el derecho a la vida. De alguna manera, lo que está pasando entonces con Diana Salazar también quedaría con precedente, como un precedente para futuros casos en donde se pueda presentar tal vez un juicio político y una persona esté atravesando alguna situación de riesgo en su salud. Yo creo que sí, a la larga eso es lo que está nuevamente buscando nuestra Constitución. Busca siempre que los derechos traten de dar una mayor protección a los individuos. Es parte de nuestro sistema neoconstitucionalista. Me quedo con eso, Marcelo, agradeciéndole muchísimo por acompañarnos. Creo que este tipo de informes, este tipo de revelaciones que ustedes han realizado a través de estos estudios nos ayudan a la ciudadanía también a ir a la par y conocer el trabajo que están realizando desde la Asamblea Nacional.